Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos de Transformación, el podcast de ChangeWolf donde exploramos cómo las organizaciones enfrentan los desafíos del cambio y transforman su cultura. En el capítulo de hoy, de residuo a recurso, abrimos una nueva puerta hacia la posibilidad de mirar lo que otros descartan como el inicio de algo valioso, porque transformar no siempre significa crear desde cero. A veces significa ver con otros ojos. Hola, soy Nico Munier, diseñador estratégico en Fruta Global. Apasionado por la aventura, la naturaleza y sobre todo por las buenas conversaciones que nos transforman. En esta segunda travesía tengo el honor de presentarles a Sara Gómez, una diseñadora de experiencia con una mirada profundamente sistémica. Sara cree que el diseño no es solo una herramienta para resolver problemas, sino una forma de reimaginar el mundo, entendiendo que cada decisión que tomamos tiene repercusiones ambientales, sociales y económicas. Actualmente lidera procesos de innovación en Waste to Work, una organización que acompaña a empresas a descubrir cómo sus residuos pueden convertirse en nuevas fuentes de valor. Con su enfoque claro, inspirador y provocador, Sara nos invita a cuestionar los ciclos que damos por sentado y a ver en cada desecho una posibilidad para volver a empezar. Hola a todas y todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Relatos de Transformación. A ver, vamos a empezar con una reflexión, ¿ya? Como diseñadores tenemos el poder de romper barreras y cambiar el mundo que conocemos. Por eso debemos encontrar una manera o nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos métodos que tengan en cuenta que el mundo es un sistema complejo y entrelazado, y que como tal, todo lo que hagamos tendrá repercusiones en él, tanto medioambientales como sociales como económicas. No sé si lo identificas, pero esta intro te la robé a ti, ¿ya? Se la robo a nuestra invitada de hoy, a Sara Gómez, una de las personas líderes en innovación y pensamiento sistémico que está trabajando en Waste to Work. Es una empresa de expertos que ayuda a organizaciones a identificar nuevas maneras de crear valor a través de sus desechos. Así que, bienvenida, Sara. Gracias, Nico. Yo sí dije, estamos súper alineados, definitivamente. No, que me pareció genial esa, como para introducción, como para empezar la conversación. Sí, me parece genial cómo resume todo lo que haces, lo que propones, el pensamiento sistémico. Pero bueno, ese es una pequeña introducción para toda nuestra conversación. ¿Ya? En este momento vamos a estar conversando un rato, pero quería que comenzáramos por tu visión, por que nos cuentes quién es Sara, ¿ya? Tu formación, cuéntanos un poco. ¿Quién es Sara? Sara es una mujer multicultural. Sara es una mujer que viene del Quindío, de La Guajira, que ha vivido muchos años en Bogotá, que le gusta viajar y caminar, y las montañas, y la playa, y explorar, como llevar el cuerpo a explorar estos espacios y a reconocerse en este país, a reconocerse en el mundo. Entonces creo que eso me define. Luego que estudié, que tal vez ha aportado mucho en lo que soy, pero tal vez no me define, y estudié diseño industrial. Yo estudié diseño industrial en Bogotá, en la Javeriana, y durante toda la carrera tuve como esa duda de cuál es el fin de, como yo qué quiero hacer para que esto que estoy haciendo genere un impacto. ¿Cómo voy a lograr que desde el diseño, pues realmente haya como una onda expansiva y que se vea un impacto y que un poco esos sueños de una persona que recién se gradúa del colegio de cambiar el mundo? Totalmente. Entonces, eso me llevó a estudiar diseño sistémico, una maestría en diseño sistémico, y ahí me di cuenta que estaba toda la posibilidad de hacer ese cambio de mundo y que no se quedara solo en un deseo de una persona que recién se gradúa del colegio, sino que pudiera seguir trabajando en acciones que generen un cambio y que tengan un impacto pues a lo largo de mi vida profesional. Entonces, eso soy. Perfecto. ¿Y por qué diseño sistémico? Porque, qué sé yo,
por ejemplo, en mi época, ya soy de la vieja escuela, había, sí, diseño industrial, diseño gráfico y arquitectura, no había muchas más opciones, pero luego empezaron a aparecer, bueno, mil opciones, mil variantes, ya, específicas de UX, de interacción, de service. ¿Por qué te fuiste por el sistémico? Yo te voy a decir, mira, yo creo que es una alineación planetaria, sinceramente. No, no te puedo decir que fue algo que busqué porque sabía que era. No, no tenía ni idea que esa vaina existía y de hecho la maestría que estudié se llama ecodiseño en el diploma. Luego el programa es de diseño sistémico y en algún punto de mi carrera cambia de nombre y ahora la maestría se llama diseño sistémico, pero cuando yo vi el catálogo pues era ecodiseño. ¿Y por qué esa? También te voy a decir con toda la verdad, fue completamente una alineación planetaria porque era un programa con el que mi universidad tenía un convenio. Perfecto. No tenía un convenio para otra, tenía un convenio para esa. Y la tenía para el Politécnico de Torino y la tenía para irse a vivir a Italia. No, no era más, no, no había muchas más opciones en ese convenio, pero a mí me parecía maravilloso apostarle a este convenio, a ganarme una beca para hacer una doble titulación. Y decía ecodiseño y yo dije, bueno, pues ecodiseño debe ser sostenibilidad en el diseño, lo cual me encanta porque eso que soy, que te conté al principio, que soy quindiana y que soy guajira y que soy de la montaña y que soy de la playa, pues al final era ese interés también en la conservación, en el medio ambiente, desde chiquitica, pónganle a los 13 años, 14 años, no sé si alguna vez conocieron los ciberactivistas de Greenpeace. A ver, ciberactivista, no, a ver, cuéntame un poco. Ciberactivistas se llamaban, y entonces Activistas, sí. tú te metías a la página web de Greenpeace, que era como lo más conocido en ese momento en temas medioambientales de activismo, y entrabas ahí y era como, sé un ciberactivista. Entonces te llegaban al email imágenes para poner como tu foto de avatar en Messenger, por ejemplo. Entonces te llegaban imágenes o para que subieras en MySpace de Perfecto. salvemos a las ballenas y no más plásticos y demás. Perfecto. Entonces, ¿Cómo convertirte en un embajador más o menos de ¿cómo ellos, no? convertirte en un embajador de ellos con las redes que había en ese momento, que no eran tantas? Hablo de redes como digitales. En ese momento, pues creo que había 2 plataformas que yo conocía por lo menos. Y entonces desde muy chiquita estaba como ese tema. Mi hermana en algún punto cuando yo estaba en el colegio se fue a vivir a Argentina y pues allá estaba muy activo Greenpeace y hacían marchas por las ballenas. Había muchos temas con las ballenas en ese momento. Era como el mayor movimiento. Yo le decía, sal a marchar, por favor, sal a marchar por mí. Creo que no salió. Pero, pero entonces cuando llego a la universidad y está este convenio y dice ecodiseño y yo estoy buscando darle un sentido al diseño industrial más allá del diseño masivo de productos, que era como yo lo entendía. Ahora sé que no es así, pero en ese momento yo entendía diseño industrial como diseño masivo, estandarizable, que salgan miles de unidades, diseño una silla en una maquinaria perfecta y que eso pueda, hágale, hágale, hágale. Entonces, buscando ese sentido para cambiar esta imagen que yo tenía de mi carrera, pues encuentro ecodiseño, lo mezclo con todo este background de la niña ciberactivista que quería salvar a las ballenas por medio de publicaciones en High Five y MySpace. Qué bueno. Y dije, bueno, creo que esto es una oportunidad para explorar qué puede ser. Me quiero ir del país, quiero estudiar por fuera, es una beca que me podría ganar, hagámosle y después veo cómo es la vuelta. Hablé Buenísimo. con varias personas que ya habían hecho el programa y me dijeron, no es lo que te estás imaginando, pero es muy chévere, pero nadie me lo supo explicar del todo. Y fue como, bueno, pues, vamos, de todos modos, hagámosle. Y entonces empiezo el proceso, que empezaba muy temprano en la carrera, porque es primero tener un muy buen promedio y segundo aprender italiano. Y entonces empezar con esto como para poder aplicar por allá en octavo semestre a la doble titulación. Y llega el momento, me gano la beca y me voy para Italia y empiezo pues este mundo del ecodiseño en el que entendí que era diseño sistémico, pero no fue una elección, fue como te digo, como todo se alineó y todo se fue dando y encontré este mundo y dije, wow, no puedo creer que esto existiera. Yo tampoco lo conocía.
Qué bueno. Sí, me calza porque, a ver, para toda transformación se necesita esa chispa. En tu caso era esa infancia, eso que tenías siempre bueno, de tu nacimiento, ¿ya? La conexión con la naturaleza, el querer la naturaleza y el querer protegerla. Y ahora te quería preguntar un poco sobre Waste to Worth, de cómo nació, cómo fue esa chispa, cómo se fundó en un inicio. Waste to Worth empieza como una idea de un grupo, de una empresa inglesa llamada Common Good Partners, donde quieren hacer algo, montar una empresa, hacer algo que generara impacto, básicamente, para el bien común en algún país del mundo. Entonces empiezan a buscar dónde, si es por acá, si es en Asia, América Latina, en qué país, dónde lo hacemos y qué montamos. Y en ese momento, te estoy hablando de hace alrededor 6, 7 años, tal vez, más o menos. Y entonces en ese momento dicen, bueno, vámonos para Colombia definitivamente, por diferentes conexiones, por diferentes, no sé, información que tenían, y deciden venirse para acá y montar Waste to Worth. Entonces nace Waste to Worth en Colombia. Waste to Worth es una empresa colombiana, pero nace de esa empresa y como de ese venture, pues como un venture de esta empresa inglesa llamada Common Good Partners. Ahí empieza pues esta travesía. Y uno de los primeros proyectos que tuvo, del cual yo hice parte, pero en ese momento yo no hacía parte de Waste to Worth. En ese momento yo llegué como subcontratada del que subcontrataron para el proyecto. Yo llegué muy lejos, pero llegué al proyecto y era entender qué hacían, qué hacer con las ventas por catálogo. En Colombia y en América Latina en general, se vende mucho por catálogo. Entonces, los catálogos tienen dos momentos grandes de donde se votan. Uno, que es el obvio, digamos, y es, pues ya, eso es por mes, más o menos. Entonces, tú tienes una revista cada mes, cada 21 días, cada 32, como cada catálogo será diferente, pero entonces tienes esto, termina el mes y sale el nuevo. Y entonces todos esos catálogos pues quedan por ahí. Pero luego hay otro foco importante y es la imprenta. En la imprenta siempre sobran, se imprimen de más normalmente. ¿Por qué? Porque pues tiene que alcanzar para todo el mundo. Sí. Y un poco estamos en esta mentalidad de abundancia de que es mejor que sobre a que falte. Entonces hay un residuo antes de empezar a utilizarlo. Entonces ahí empieza Waste to Worth. En ese momento en Waste to Worth había 3 personas trabajando, 3 personas del equipo, era un equipo chiquitico, y el resto que estábamos ahí era por alianza. Entonces, con una empresa de diseño, sí, de codiseño, que hacía upcycling, con una empresa que trabajaba con catálogos, con una empresa que trabajaba con población de personas privadas de su libertad, con población de cárceles. Y cómo se junta todo esto. Y ahí es lo lindo porque ahí empieza a armarse el sistema. Sí, ¿Cierto? sí, sí. A ver, cuéntame un poco. ¿Cómo te imaginas tú, Nico? ¿Qué le apuestas a esa mezcla? Buah, que me mencionaste ambientes completamente diferentes y al final, no sé, me interesa porque todo nace desde esta problemática súper, entre comillas, sencilla, ¿ya? Como esa venta por catálogo, el exceso de residuos, pero de algo muy puntual. Y nada, yo creo que me cuentes tú cómo se une todo esto. Mira, entonces, así pintándoles el sistema muy por encima, luego esto tiene muchas aristas, pero tenemos un material, tenemos que transformarlo. ¿Cómo se transforma el papel? Puede ser de manera industrial o podemos apostarle a las artesanías, a cosas manuales. ¿Quiénes necesitan trabajo? ¿Y cómo funcionan las cárceles en Colombia? No sé si en el resto del mundo funcionan igual, pero ¿cómo funcionan en Colombia? Básicamente, ciertas personas privadas de su libertad con ciertas características que ya estén, digamos, en un punto que tengan como buen tema de comportamiento, pero que además
ya lleven cierto tiempo y bueno, hay ciertas características que las hacen elegibles, pueden empezar a trabajar. Al trabajar, no solamente les pagan, sino que les reducen su pena. Hay como unas equivalencias, por tantas horas de trabajo, tantas horas menos que tienes de pena. Pero además, pues es un ingreso porque tú estando dentro, pues igual necesitas un ingreso, Bien, necesitas sí. pues para poder comprar cosas básicas dentro de la cárcel. Entonces, pero además son penas muy largas. ¿Y qué haces cuando sales? Necesitas capacidad instalada, necesitas saber hacer algo y poder salir, tener oportunidades. Entonces, mezclando todos estos factores, dijimos, bueno, nos unimos con la empresa Natura Cosméticos, que eran los catálogos de ellos los que se estaban transformando, Waste to Worth, Embes, es una empresa de ecodiseño que en este momento se llama Remade, en ese momento se llamaba Embes. Bueno, y otros actores que hoy no los recuerdo todos, pero básicamente dijimos, bueno, montemos un taller de papel dentro de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, una cárcel de mujeres. Montamos el taller, pero no solo eso, sino enseñarles a las personas cómo manejarlo con una artesana que es experta en artesanías, pero ahora tienes que aprender a enseñar, que es otra cosa. Entonces ahí entro yo para como un poco traducir todo este conocimiento en enseñémosle a las personas que están dentro del taller de papel cómo hacer eso que diseñamos en la empresa en Embes. Y entonces se diseñan varias cosas, bowls, unas bateas, perdón, como estos bowls grandes, platos grandes, y otros elementos, portavasos, era para Navidad, entonces bolitas como del árbol, pero de papel, enroscadito, y bueno, tenía como todo su tema. Y entonces enseñarles, pero no solo el qué, sino el por qué. Porque lo estamos haciendo con papel y no con madera, porque en la cárcel también hay taller de madera, de técnica country, que es pintar sobre MDF normalmente, como estos pajareras y demás, de textiles, hay muchos talleres allá. Pero entonces, ¿por qué con papel? Enseñarles economía circular dentro de la cárcel para que las personas privadas de su libertad, las mujeres privadas de su libertad, tuvieran no solamente aprendí a hacer esta vaina y ya sé hacer un lapicero, venga aquí tú, sino no, aprendí y esto sirve por esto y el valor que le llega a este otro. Y entonces cuando yo salga de acá porque veo mi salida pronta, porque como te digo tenía ciertas características dentro de sus condenas para poder participar ahí, pronto voy a estar fuera y puedo montar un emprendimiento. Buenísimo, oye, qué Entonces, fuerte. Y así comenzó, bueno, esos fueron los primeros casos. fue el primero de los primeros proyectos, fueron dos, ese fue uno y el otro fue con un colegio completamente diferente. Ya. Entonces, este empieza, ¿cierto? Y luego, entonces, ¿qué haces con todo ese material? Con todos esos bowls y esas cosas, ¿qué haces allá? Pues la revista Natura tiene una sección al final donde vende no solamente ya cosméticos, sino objetos. No recuerdo el nombre de esa sección, pero era algo así como ver para creer, o no sé, tal vez me lo estoy inventando, pero tiene una sección al final donde cada cosa que se venda de ahí, cada objeto que se venda de ahí, va para apoyar la fundación donde financian temas educativos con escuelas. Entonces, estos bowls se vendían en el mismo catálogo y lo recogido de eso, además de que se les pagaba pues por su trabajo a las personas privadas de su libertad, lo recogido de esto, una parte iba para la educación de los niños, fuera de los pues, penados claramente en diferentes lugares de Colombia. Entonces, eso es un sistema completo y completamente maravilloso, porque son cosas que uno no entiende cómo se unen y se unían. Y pues ese fue uno de los primeros proyectos, se llama Mujeres de Papel, pueden buscar en YouTube, por ahí todavía está el video Bien. que lo cuenta un poco más. Qué bonito, qué bonito. Oye, bueno, de ahí vamos a seguir, pero antes, tal vez muchas de las personas que escuchan no están familiarizados con algunos términos. Esto de economía circular, ¿puedes describirlo rápidamente, así como les Claro que contabas a los sí, niños, por ejemplo? claro que sí. Entonces, economía circular, lo que busca es, digamos que es una forma de producción y consumo que busca eliminar el concepto de residuos. ¿Listo? Pero no solo eso, sino fijarse en de dónde vienen las cosas y para dónde van las cosas. Es decir, pensar en todo el sistema. Entonces, si yo voy a producir lo que sea, voy a producir este lapicito que tengo acá. Entonces, yo debo preguntarme antes,
oiga, ¿de dónde vienen todos estos materiales? Aquí hay madera, aquí hay una mina, hay una pintura. Entonces, ese lugar de donde vienen, ¿será que puede ser reciclado? ¿Será que lo puedo recuperar de algún lugar? ¿O son fuentes renovables? ¿O es natural? O sea, ¿de dónde viene? ¿Cierto? Para extraerlo, ¿quién lo extrajo? ¿Cómo lo extrajo? ¿Se necesitó contaminar algo para poder extraer ese material? Hacerme todas esas preguntas, hacer unos procesos mucho más limpios. Entonces, bueno, ahora ya tengo todo, ya pensé de dónde viene, ¿cómo hago el lapicito? ¿Con qué energía funciona la fábrica? ¿Cuánta agua gasto? ¿La maquinaria es eficiente energéticamente o de consumo en general de pues, todo lo que necesite para operar esa maquinaria? Consumibles. Los consumibles son, por ejemplo, si tiene algo, pilas o tintas o cartuchos, pues con las tintas. Perfecto, sí. Eso. Y luego, ¿para dónde va? Desde antes de yo empezar a producirlo, debo preguntarme, cuando esto se acabe, ¿se desaparece de mis manos? No, normalmente a uno le queda un pedacito que uno no es capaz ya de escribir, pero ¿qué hago con eso? ¿Será que se descompone, se biodegrada o contamina? ¿O se recicla? Y hay alguien que lo recicle. Entonces, economía circular es un modelo de producción y consumo que piensa en todo esto para, en lugar de perderle valor a esto que estoy poniendo en el mercado, en el metabolismo industrial, le genere valor. ¿Por qué? Porque al final, no sé si han visto unos lapicitos por ahí, que al final me queda mi pedacito, pero tiene como semillas por dentro en la punta y lo siembro. Sí, Es una sí, lo vi por ahí, era buenísimo. Sí, sí, sí. Genial, tremendo. Em, Ahí nos contaste un poco de cómo inició todo esto. Cuéntame un poco en el día a día, cómo lo llevan a cabo, cómo son las acciones de Waste to Work. Waste to Worth es una empresa de consultoría que acompaña en la transición de las empresas hacia la economía circular. Y esa transición está en muchos pasos. Hay muchos pasos en la madurez hacia la economía circular. Podemos empezar con empresas que están apenas reaccionando, que están en nivel reactivo, ¿cierto? Donde simplemente dicen, oiga, tengo que cumplir una normativa, acaba de salir, que no acaba de salir, ya salió hace un ratico, ¿no? Pero la ley de plásticos de un solo uso en Colombia, necesito hacer algo con mi empaque, porque el mío no es una excepción. Yo realmente no puedo seguir comercializando esto que estoy comercializando. Por favor, Waste to World, ¿qué hago? Entonces, a nivel reactivo, es empezar a decir, bueno, ven, tienes un problema, solucionémoslo, ¿cómo vamos a cumplir? ¿Cómo vamos a cumplir, sea con normativa o con lo que espera el mercado de ti? Porque de pronto la reacción es ante el público. La gente se está quejando y no queremos comprarle más a esta marca porque no nos parece sostenible. No, venga, reaccionemos. Luego podemos pasar a otros niveles, digamos ya más activos, ¿cierto? Donde ya no estoy reaccionando, sino como que ya digo, bueno, estoy activando aquí esto, quiero realmente más allá de, o sea, ya cumplí con lo normativo, ya cumplí con lo que me pide el mercado, pero quiero hacer más. Y así son 5 niveles hasta llegar pues al último donde yo ya empiezo a ser supremamente proactivo y digo, voy a innovar, voy a ser punta de lanza en economía circular. Si yo te digo a ti, piensa, no la tienes que decir, la puedes decir, piensa en una empresa que yo te diga economía circular, innovación, liderando, ¿cuál se te viene a la cabeza? Entonces, acompañamos a las empresas también a ser esa empresa. Perfecto. Y cuéntame un poco, este acompañamiento, ¿cómo lo hacen? ¿A través de qué elementos, qué Este métodos? acompañamiento se hace por medio de diferentes momentos. Entonces, primero, y puede ser en otro orden, pero yo te lo voy a decir en el orden que para mí sería ideal, digamos, cuando llegan estos procesos ideales en el orden y uno dice, uy, qué lindo. Entonces, primero es un tema de educación. Okay. Las decisiones no pueden venir solamente de un directivo que diga, ahora hacemos economía circular. Nico, de ahora en adelante tú tienes que empezar a hacer esto, lo otro. Por favor, todos los papeles que uses, vas a empezar a utilizarlos por el otro lado y me los dejas en esa caja. Pero esa caja queda al otro lado de la oficina y a ti te toca moverte hasta allá. Te incomoda. ¿Es grave? No, no es grave, pero te incomoda. Sí. Pero llega un directivo y te dice, hazme el cambio ya y espero resultados. Eso rompe con un poco las ganas de transformarse y eso no ayuda a transformarnos. Entonces, lo primero es la educación, donde yo les explico a todos y no solamente al que toma la decisión, sino a toda la empresa,
venga, existe algo llamado economía circular y esto sirve para esto y esto y a usted le afecta, pero no solo a usted le afecta, sino que le afecta a su contexto, a su sistema empresarial, pero también a su familia, a su vida. Pero además, usted tiene el poder de transformar. Sea lo que sea que haga, usted tiene el poder, porque puede ser el tomador de la decisión o puede ser que su rol sea llevar el papel hasta allá. Pero eso va a generar un impacto en cadena. Y entonces les explicamos cómo funciona este sistema, cómo va a funcionar lo que queremos hacer en la organización, por qué son importantes. Y entonces cuando ya las personas entienden, piensan que es como los niños. Cuando a los niños se les dice no y ya y punto, pues puede ser más difícil y puede generar rebeldía. Como no, pues yo quiero. En cambio, si yo te explico, mira, es mejor que no por esto y esto y esto, te recomiendo esto otro, porque no nos comemos primero la fruta y después el postre, pero hay una razón detrás y no es porque yo me quiera imponer ante ti, sino porque realmente quiero mostrarte un camino diferente que tiene unos impactos maravillosos, pues hagámoslo juntos. Y entonces las organizaciones y como ese cambio se empieza a dar mucho más fácil, mucho más fluido. Entonces empezamos con la educación y con nivelar los conocimientos, que todos sepamos lo mismo. Y ahí pasamos a una etapa de diagnóstico, donde decimos, bueno, ¿qué están haciendo? Diagnóstico, identificación de activos, y es, venga, ¿ustedes qué hacen y cómo lo hacen? Y ahí pasan dos cosas, o más, pero pasan dos cosas principalmente. Una, nos damos cuenta que hay grandes alertas, o pequeñas alertas, pero nos damos cuenta que hay alertas, y esas alertas no son más que oportunidades. Mira, aquí tienes una salida de material que en este momento se está yendo a un residuo, incluso puede ser un residuo especial, es decir, tienes que pagar extra para que alguien más te lo procese, pero todo ese material tú podrías estarlo gestionando de esta manera y estar ganándole dinero o dejando de perderle o montando, ¿por qué no?, una spin-off de tu producto, de tu empresa y haciendo otra cosa. Ahorita te cuento un caso muy bonito que tenemos de ese descubrimiento con una empresa. O la otra es que encontramos cosas que ya son economía circular, pero que tú no tienes ni idea que es economía circular. Mi mamá no tenía ni idea, y seguramente algunas mamás de quienes estén escuchando esto, o abuelas, que la práctica del domingo, sacar esas coquitas que sobraron de los almuerzos de la semana y hacer de pronto un arroz con todo, o alguna receta, piensa en alguna receta de tu país, que sea así como ese momento donde uno saca todo y mezcla, y eso es algo. Por ejemplo, las sopas que se hacen con el pan que ya está un poco viejo, Sí. o cosas así. Eso es economía circular. ¿Será que ellos lo hacían y decían, estoy haciendo economía circular? No, tengo una familia con 7 hijos y no voy a dejar que sobre comida. Aquí Sí, total, era una lógica ya integrada, obviamente. Total, Sí, era una sí, lógica sí, sí. integrada. Entonces, es volver a esas lógicas integradas. Sí, pero me imagino también en esas grandes empresas, o bueno, grandes, pequeñas, puede haber gente muy escéptica o muy reacia a ese cambio. También me imagino, no sé, al ser todo muy sistémico, me imagino que alguien decía, ya, necesito hacer un proceso más circular, por ejemplo. Y ustedes llegan y le empiezan a identificar que otras áreas también tienen que ser circulares y que todo está conectado y todo eso. Me imaginaría que se puede ampliar mucho este tema. Quería que nos cuentes un poco cuáles son las barreras principales con las que te has topado al presentarle estos proyectos, presentarle estas oportunidades que van apareciendo también. Sí, hay unas barreras muy marcadas, siempre salen nuevas, siempre sobrepasamos nuevas, pero hay unas barreras muy marcadas y una es un tema presupuestal. Bien. Está pensado ese imaginario colectivo, es que la sostenibilidad o la economía circular es más cara. Y no necesariamente, pero a veces sí necesitas hacer una inversión. Pero como en todo, el día que tú montas un puesto para vender empanadas, sea sostenible o no sea sostenible, tienes que invertir. El retorno viene después. Cualquier negocio, el retorno viene después, no viene de inmediato. La cosa es que cuando ya tienes un negocio montado, pues ya hiciste esa inversión inicial y ya estás, ya vino el retorno y ahora te dicen, ven, vuelve a invertir
Y a veces es como, uff, porque tengo que gastar plata, ¿no? No tienes que gastar, es una inversión que se retorna. Entonces, la primera barrera es entender muy bien el modelo de negocio. Entender muy bien esto, cómo me va a retornar. Pero para eso hay solución, y es empezar a ver esta lógica de la economía circular, no como filantropía, porque no lo es. No es un movimiento ambiental solamente, es un modelo de negocio que tiene en cuenta el modelo ambiental, que tiene en cuenta esas consecuencias a las que no queremos llegar y esos impactos positivos que queremos generar. No es filantropía. Entonces eso es lo primero que tenemos que entender. Y eso pues hay diferentes medios, ¿no? Para hacerlo, desde diferentes análisis, como te digo, montar muy bien el caso de negocio, el caso de estudio, en fin. Esa es la primera. La segunda es la dificultad, el esfuerzo. Cambiar es muy difícil para los adultos, cambiar es muy difícil. Cuando estamos cómodos, los niños aprenden todo el tiempo. Me encanta la curiosidad. Cuando las personas son curiosas, les gusta aprender, eso es la clave para el cambio, un poco. Creo que eso trae el diseño a la mesa cuando hablamos de economía circular. Yo creo que eso lo hablamos ahora. Sí, totalmente. También, a ver, de alguna forma es entendible el no querer cambiar, porque lo tenemos muy integrado. El no cambiar es la protección, es estar seguro, una ilusión de seguridad dentro de lo que entendemos, ¿ya? El cambiar era probar frutas nuevas, y tal vez te enfermas. Es riesgo, totalmente. Entonces, es comprensible, pero me gusta lo que vas diciendo, que es mucho sobre la educación, sobre no es algo, qué sé yo, no es una tendencia por la que estamos moviéndonos, sino que son nuevos modelos de negocio, nuevas maneras de obtener recursos, utilizar mejor los recursos, generar asociaciones. Sí, me gusta mucho eso. Oye, te quería preguntar una cosa sobre las empresas con las que están trabajando. Trabajan con pequeñas empresas, tanto con pequeñas como grandes empresas, y conectado a eso, ¿qué proporción de esas empresas son las que, como las ven ustedes como proactivas, y cuáles son más las que se frenan? ¿Ya? Uy, hay de todo. Es difícil responderte en proporción. Bueno, trabajamos con todo tipo de empresas, de todos los tamaños, sobre todo con empresas grandes, no por algo en particular, sino que es como donde más hemos como llegado y donde más nos han conocido, pero estamos abiertos pues a todas las empresas. Pero es difícil decirte porque nos hemos sorprendido con empresas muy chiquitas que dicen, quiero hacer el cambio ya. Y entonces, digamos, trabajamos, si bien no es muy chiquita la empresa, pero es más chiquita de lo normal con lo que trabajamos. Trabajamos, por ejemplo, con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Ese fue un proyecto espectacular, porque de todas las empresas en Colombia que yo pensé con las que iba a trabajar, no me imaginé un teatro diciendo, quiero ser el primer teatro verde de América Latina. ¿Cómo hacer esta vaina? Pero además, ¿qué es ser un teatro verde? Entonces, empezar a construir el concepto. Sí, que eso me resulta curioso, porque hubiera pensado que la mayoría de las empresas con las que estaban conectadas eran más industriales, o generaban procesos o algún outcome como más, no sé, un producto que genera desechos también. Pero un teatro, ¿cómo funciona eso? Yo me sorprendí igual que tú. Yo creo que todos estábamos igual de wow, pero sorpresa maravillados un poco, como que nota que el sector cultural y que el teatro le apuesta a la sostenibilidad. Pero ¿cómo? Y entonces empezamos un proceso muy lindo y fue entender cuáles eran los caminos hacia la circularidad que podía tener un teatro. Entonces, hay un camino que son puntualmente las producciones. Entonces, todo lo que tiene que ver con escenografía, por ejemplo, vestuario. Pero además, el teatro también es una infraestructura, es un espacio físico. Entonces, iluminación, materiales, era muy nuevo, no les íbamos a decir, túmbalo y vuélvanlo a construir. Igual lo habían hecho con una lógica bastante sostenible ya. En eso estaban muy adelantados, pero así no hubiera sido así, pues no es como, túmbalo y empezamos de cero, no, es cómo empezamos a adaptar, cómo empezamos a hacer cambios. Pero también es cómo me relaciono con el usuario.
Entonces lo primero que a uno se le viene a la cabeza, eso fue una conversación muy linda que tuvimos, fue, pues boletas digitales, obviamente, y nos dijeron, claro, o sea, nos podemos pasar a digitales en un porcentaje, pero todavía hay personas que aprecian y valoran coleccionar la tirilla. Es como Buenísimo. entonces, estrategias de balance, donde yo no elimino y no le quito el placer a la persona que lleva 50 años yendo a la filarmónica o a la ópera, de poder guardar sus tirillas porque es una pieza coleccionable. No le quito ese placer, pero al mismo tiempo promuevo que nuevas generaciones, que de pronto sí estén más adaptadas a los celulares y a lo digital, pues entonces ya se empiecen a ir para allá. Y así, entonces ir haciendo transiciones. Creo que la palabra clave es transicionar, no es cambio radical. Hoy hacemos una cosa y mañana otra, porque eso rompe cualquier proceso de transformación. Bueno. Entonces, ese fue un proyecto muy bonito y mira que en ese trabajábamos con muchas personas de la empresa. En ese momento había de planta alrededor de 40, 50 personas y en los talleres participaban hasta 30 personas. Pues no estaban todos porque alguien tenía que atender el teatro mientras estábamos en taller, eran talleres de 4 horas, pero estaban todos. Entonces, alguien que era más de pronto directivo tenía una idea y luego alguien más operativo decía, ven, pero es que eso no funciona así porque en la realidad esto pasa. Entonces, generar estas conversaciones entre direcciones y operaciones y con eso lograr la innovación, generando conexiones y generando esas conversaciones. Ese fue un caso súper bonito y mira que es un área, una industria muy diferente. Sí, totalmente, totalmente, pero el involucrarlos a todos me parece, sí, me parece clave. A ver, me gusta esa idea de que cada uno de los elementos que van encontrando, de los desechos, entre comillas, ¿ya? Tiene que hacerle una especie de doble clic para verle el valor real que tiene ese elemento para diferentes personas. Por ejemplo, este ticket para los usuarios era mucho más valioso, entonces sí que sirve como una especie de artefacto, un token ahí, como si fuera una tarjeta de Pokémon. Las tienes que coleccionar para algunas personas, entonces no es simplemente digitalizar para todo o una respuesta única para cualquier tipo de problema, no tendría tanto sentido. Y eso ¿Y cómo uso la tirilla para comunicarte lo que estoy haciendo con la sostenibilidad? Pues también. Si voy a darte una tirilla, ¿cómo hago que esa tirilla no solamente te diga pues el evento, sino que te dé extra información? Bueno. Ya te la vas a llevar a casa. Sí, aprovecha y ahí recibes algo. Qué bueno. Y me hace pensar que tenía otra pregunta también. Me da curiosidad esto de si solo iban a ambientes industriales o se podría imaginar un Waste to Work para servicios, por ejemplo, para banca o seguros que no producen algo completamente tangible, vamos a decir, pero sí tenía sentido ahí, pero con este ejemplo del teatro me calza completamente. Que al final se puede... Para banca hemos trabajado, de hecho, y hay un proyecto muy lindo que fue también de los primeros de Waste to Work, que fue un colegio. Bien. Que también al final es un servicio, pero es un servicio, es interesante porque es toda una dinámica. Un colegio es una ciudad pequeñita, donde pasa todo, pero pequeñito. Y entonces, ¿cómo empezar a pensar en el pensum, pero también en los residuos, en la cafetería, en qué consumen los niños? Y si yo tengo un pedazo de un área verde, ¿será que puedo tener una huerta, pero que la huerta sea parte del pensum y que los desechos orgánicos, los residuos orgánicos de la cafetería sean parte de la huerta? Y empezar a mezclar todo esto, el transporte, coger el colegio, volverlo un sistema y entender todos los puntos de intervención circular que puedo tener ahí. Buenísimo. Tanto así que le cale al colegio lo suficiente para que en este momento tú vas a ese colegio y te expliquen cómo una de las bases del colegio es ser sostenible. Me da curiosidad si, a ver, para las empresas, para estas empresas, bancos, seguros, funcionaría un poco de la misma manera, me imagino. Son pequeñas ciudades en donde hay cafetería, hay, sí, desechos, hay recursos, entonces podría funcionar de la misma manera, ya lo voy entendiendo.
Te quería preguntar, a ver, un sistema no es cerrado, aquí tú lo sabrás mejor que nadie. Eh, entonces, el colegio sí, también tiene interacciones con otras instituciones o otros elementos fuera del colegio. Un banco también debería poder estar conectado a alguien externo también. ¿Ya? Hacer alianzas, colaboraciones, porque tiene sentido en este mundo más sistémico. Quería preguntarte un poco si habían desarrollado, si tenías algún ejemplo interesante de cómo habían posibilitado estas colaboraciones. Sí, de hecho hemos generado como estos momentos de colaboración. Uno de nuestros proyectos actuales lleva ya 2 años, vamos para el tercero, es el Hub de Economía Circular. En un punto nos dimos cuenta junto con otras empresas, iniciamos con BASF, empresa de químicos, Essentia, listo, de resinas, y actualmente Bancolombia, es un banco, ¿cierto? Y entonces estas tres empresas se unen y nos une como una pregunta y es, todos tenemos retos en economía circular, todos queremos hacerlo mejor, todos queremos montar proyectos, pero solos es difícil. Y ahorita que me preguntabas más atrás sobre los retos, pues yo te hablaba que hay un reto también, pues como presupuestal. Entonces, ¿cómo podemos todos juntos de pronto llegar a mejores soluciones conjuntas? Entonces, por ejemplo, este hub lo que busca es, en lugar de tener 15 empresas haciendo la misma capacitación 15 veces o 15 empresas con un problema sin saber la solución, porque de verdad ya le han invertido mucho y no encuentran la solución, porque no nos unimos, hablamos, tenemos diferentes momentos de innovación, de educación, de networking, de inspiración, donde nos contemos nuestros problemas relacionados a economía circular, tenemos un residuo huérfano, no sabemos qué hacer, o tenemos un problema de comportamiento, digamos, del usuario, venga, es que el usuario no me copia esta idea. ¿Cómo le vendo esta idea al usuario? De verdad quiero hacerlo, pero no me la copia. Entonces empiezo a tener estas conversaciones, decir, bueno, venga, queremos aprender sobre esta nueva ley que acaba de salir o sobre este nuevo tema, o hábleme un poquito de la economía circular en el mundo textil, cómo va esa vaina. Y nos sentamos todos juntos y fomentamos conexiones y colaboraciones. Eso ha sido súper bonito, es un proceso, te digo que ya lleva 2 años, va para el tercero, y logra fomentar pues estas uniones. Pero no solo ahí, porque ahí es más desde la conexión de montemos algo juntos, pero más desde la ideación, ¿cierto? Sino que hay proyectos donde esto ha llegado a aplicaciones súper interesantes. Entonces te voy a hablar de un programa que se llama Vida en Movimiento. Vida en Movimiento es un programa que montamos junto con Baxter y Vestolit. Básicamente, ¿has visto las bolsas de suero en los hospitales? Sí, sí, sí. Listo. Esas bolsas de suero, ¿qué crees que se puede hacer con ellos? ¿Eso de qué materiales? Plástico, me imagino, pero sí, supongo que Eso es de plástico. PVC. Ya. De PVC flexible. Y nos han dicho mucho, o a mí me lo decían mucho mientras estudiaba, que el PVC no era reciclable. Pero el PVC sí es reciclable. Solamente que pues no había quien lo reciclara en un punto. Entonces, pues algo puede ser reciclable, pero si no hay quien lo recicle, pues no es reciclable. No sirve para aquí. nada, sí, sí, sí. Exacto. Entonces, estas empresas, una, quien hace las resinas, otra, quien hace las bolsas de suero, dicen, venga, tenemos una necesidad por el mercado, el mismo mercado nos pide también como empezar a meterle más sostenibilidad a nuestras cadenas, a ver nuestra cadena de valor, pero adicionalmente, pues queremos generar como un valor agregado de lo que estamos haciendo. Queremos también eliminar riesgos, porque algunas de esas bolsas podían llegar a terminar como en un mal uso, digamos, en falsificaciones, algo que pasa mucho, digamos, con las botellas de licor, con falsificaciones donde vuelven y me la rellenan y ¿quién responde si ahí está mi marca? Buenísimo. Entonces, por muchos motivos, dicen, necesitamos poder recuperar todas esas bolsas de suero y hacer algo. ¿Qué vamos a hacer?
Y ahí se abre la conversación y se sale de la empresa. Ya ahí había 2 empresas, pero se sale de las 2 empresas que igual ya eran cadena y se empieza a buscar qué está hecho de PVC flexible y en qué aplicaciones ese PVC flexible podría ser reciclado. Entonces, digamos, yo aprendí, no tenía ni idea antes de este proyecto, muchas, no sé si todas, pero muchas de las cuerinas, por ejemplo, con las que, no sé, el sillín de la moto o algunos zapatos, esos cueros como, sí, Sí, cuero sintético de ese estilo. son de PVC flexible Ok, ¿ya? y no tienen ningún requerimiento como de salubridad que te diga, no, no puede ser reciclado para, pues, hacer un sillín. De pronto para una aplicación médica, pues sí, pues tenemos algunas limitantes, pero para hacer un sillín se puede, para hacer unos zapatos se puede, para hacer muchas cosas, pues sí se podría. Entonces, bueno, recojamos ese material. Si quieres recoger ese material, ¿a quién más tienes que unir a esta cadena? A los hospitales. Entonces, oiga, hospitales, necesito que todas las bolsas de suero que ustedes pongan, pues me las devuelvan, porque yo necesito transformarlas. Listo, el hospital dice, vale, ¿a quién hay que incluir en este proceso? A las enfermeras. Entonces otra vez volvemos a lo de la educación. Venga, enfermeras, necesito que todas las bolsas de suero que ustedes recojan las pongan en esta cajita, no en otra, en esta cajita, que no me las mezclen con nada y que el tratamiento sea de esta manera para yo podérmelas llevar. Pero entonces otra vez, ¿por qué? No, mira, porque la economía circular sirve para esto y este es el impacto que tenemos y cada año se generan tantas bolsas, entonces hacemos toda una sensibilización. Pero entonces necesitamos a alguien que nos recoja esas bolsas, entonces tenemos que incluir a empresas logísticas. Entonces entra otro. Para hacerte un poco más corto el cuento, porque me puedo extender en este proyecto, Sí, sí, en sí. este momento estamos haciendo zapatos con las bolsas de suero recuperadas. ¿Listo? Estamos haciendo zapatos y todas esas suelas de zapatos salen de ahí, de ese material. En el futuro, pues queremos hacer más cosas, pero en este momento, pues ya empezamos a transformarlas. E igual que el primer proyecto que te conté, esos zapatos, pues eventualmente pueden estar a la venta. Por el momento, hacen parte de programas donde se entregan a diferentes proyectos sociales de estas mismas empresas. Qué bueno. Me recuerda a un caso en Dinamarca, me parece. Le llamaban simbiosis industrial, que eran 17 empresas que todos los recursos, tanto energía, agua, como ya no me acuerdo cuál más, se los reutilizaban entre ellos, se los repartían y era Eso buenísimo. es como Kallenberg, algo así. Sí, exacto, exacto. Me calza completamente. Qué Es bueno. eso, es Sí, simbiosis. es eso, tal cual, pero ahí lo veía tan grande que decía, ¡buah! Llegar a ese nivel es imposible, pero acá me lo estás explicando desde una escala, bueno, desde múltiples escalas, entonces eso le encuentro mucho valor. Y algo que me da mucho valor acá es que este es el primer proyecto en el sector salud que atiende el postconsumo en Colombia, el postconsumo de estos materiales, porque muchos proyectos de economía circular, como Kallenberg, son postindustriales. La diferencia entre el postindustrial y el postconsumo es que el postindustrial, pues, como su nombre lo indica, sale después de los procesos industriales y la facilidad que tiene es que el material está juntico ahí, está en la industria, en la fábrica. Sí. Entonces, tú en una fábrica vas y encuentras, por ejemplo, el tema de las revistas, manejábamos las de las imprentas, no las de las vendedoras por catálogo. No era post-consumo, era post-industrial. Todo estaba ya quietico en una esquina y solo un camión recogía todo y se lo llevaba. El tema del post-consumo es que no está en un hospital, está en cientos. Sí, sí, sí. Tienes que coordinar muchas más personas y muchas más empresas y muchos más actores. Entonces, eso es supremamente valioso y es entender cómo pasamos de modelos, no solo pasamos, sino aumentamos más bien, porque no es eliminar los postindustriales nunca en la vida, esos son maravillosos, pero aumentar a tener modelos también postconsumo. Buenísimo.
Ay, qué bueno. Te quería invitar a una pequeña dinámica, un juego, ¿ya? Mito o realidad. Te voy a Por presentar Dios. con tres afirmaciones. Tú me tienes que decir si son mitos o si son realidad bajo tu punto de vista. ¿Te parece? Vale, qué susto. El primero, las empresas deben elegir entre ser sostenibles o ser rentables. No, ¿Qué no, no. dices? ¿Mito Falso. o realidad? Mito. Cuéntame por qué. Mito completamente porque, como les contaba al principio, ser sostenible puede ser rentable y por eso está la economía circular. Por eso no hablamos de solo de sostenibilidad en Waste to Work, no decimos acompañamos a la transición, a la sostenibilidad, sino a la economía circular, porque la economía circular te da un carácter de rentabilidad, porque son modelos de negocio. Y un modelo de negocio que no es rentable, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué estamos jugando? Entonces, no tienen que tomar esa decisión. Tienen que saber dónde apostarle, encontrar las oportunidades, pero las oportunidades tú las tienes que encontrar en cualquier modelo de negocio, circular o no circular, con impactos positivos o negativos. Tienes que encontrar esas oportunidades. Pues encontremos las oportunidades que sean rentables, pero que reduzcan ese impacto negativo en el medio ambiente y que, pues, mejor aún, se aumentan el impacto positivo, como con temas de Buenísimo. regeneración, por ejemplo. Sí. A ver, la segunda creo que ya la has respondido un poco, pero puede ser interesante. A ver, la economía circular solo está relacionada con reducir el impacto al medio ambiente. No, Bueno, no, no. La economía circular está relacionada con diferentes factores. Claramente el medio ambiente tiene pues un rol súper importante, pero también tiene características sociales y económicas, definitivamente. Es un poco relacionada a la respuesta anterior. bueno. Y la tercera, transformar una empresa hacia la circularidad toma muchos años. Es un proceso, eso es una pregunta ambigua, no te puedo decir que es mito ni que es realidad. Es un proceso que toma el tiempo que sea necesario. Eso suena como supremamente ambiguo, pero a lo que voy es que hay que empezar con acciones concretas, con mangos bajos, ¿cierto? ¿Qué Mm, es transformarlo hacia la circularidad? ¿Cuál es el final? Yo no creo que haya una meta, es un camino y nosotros siempre decimos desde Waste to Work que la economía circular no es el destino, es el camino. Entonces, la pregunta no es si toma muchos años o toma poquitos años, sino cuáles van a ser mis acciones el primer mes, cuáles van a ser el primer año, el segundo, el tercero, el décimo, cuáles son mis metas y en qué rango de tiempo voy a empezar a aplicarlo. Van a qué pasar bueno. muchas cosas en esos años y por eso tengo que tener una visión positiva ante el cambio y tengo que estar supremamente preparado, porque hoy yo te estoy hablando de lo que te estoy hablando, pero mañana sale una nueva tecnología y esa nueva tecnología va a facilitar, digamos, reciclabilidad en materiales que hoy no son tan fáciles de reciclar, en ese momento van a ser más fáciles. Te voy a poner un Ujú. ejemplo. Perdóname si me extiendo acá, Nico, pero me parece muy interesante este Sí, pedazo sí. de la discusión. Y es que estamos muy acostumbrados a ver las cosas en blanco y negro, ¿cierto? Y muchas personas nos preguntan, respóndeme, como respuesta rápida, es fácil. ¿Esto es sostenible o no es sostenible? Y es como, pues es que no es tan fácil. O sea, no es por hacértelo difícil, simplemente que analicémoslo un poquito más. Entonces, acabamos de terminar de elaborar una guía para habitaciones de hotel circulares, ¿cierto? Entonces, queremos empezar la transformación del turismo de habitación por habitación. ¿Cómo una habitación puede ser más circular? Y entonces, lo primero que se le vino a la mente a muchos en los talleres que hacíamos de co-creación era, pues no más plástico, solamente vidrio. La cosa es que en Colombia, porque estamos en Colombia, pero esto yo te lo puedo hablar en cualquier lugar del mundo y va a ser diferente la respuesta. En Colombia tenemos ciertas capacidades instaladas para reciclar materiales, para procesar materiales. Si estamos en Medellín, por ejemplo, un hotel en Medellín, tiene la planta de transformación de PET más importante, tiene a Enca ahí al lado, en Girardota. Mm, Todo el PET que se produzca en Medellín que logra llegar a Enca va a ser transformado y puede seguir en el metabolismo industrial. En Bogotá
tenemos cerca la transformación del vidrio, ¿cierto? Entonces, llevar el material de Bogotá hasta otros lugares o de Medellín hasta otros lugares, solamente porque es que creo que un material es mejor o peor, pues no vale la pena. Creo que hay que hacer un pensamiento sistémico, un pensamiento de ciclo de vida, entender muy bien dónde estoy y qué facilidades tengo. Y yo te la pongo aquí un poco fácil con Medellín, Bogotá, listo. Bueno, ¿y qué Sí, pasa en Pasto? fácil, pero En Pasto, igualmente, sí, sí, pero igualmente de Medellín a Bogotá, sobre todo en Colombia, los transportes son un son tema. difíciles. Sí, sí, Entonces, sí. ¿qué pasa cuando estoy en Pasto? En Pasto, ¿la recomendación es vidrio? Pues no, porque en Pasto el vidrio aún hoy no se está procesando, a menos que Mm, sea más bien un sistema refil. Entonces, apostémosle al refil en Pasto, no al reciclaje. bien. Apostémosle al reciclaje en Medellín, de pronto al refil también. Pero entonces entendamos dónde estamos para poder saber cuál es el siguiente paso. Pero mañana esto lo grabamos y esto sale al aire. Y mañana abren una planta de transformación de vidrio en Pasto. Y me dicen, Sara, ¿pero qué te pasa? Eso era mentira. Claro, es que te estoy hablando de hoy, porque todo se va transformando. Mm. Y vamos a ir encontrando soluciones y problemas nuevos todo el tiempo, que el punto es que tenemos que poder estar súper abiertos a la innovación y al cambio para poder identificarlos al tiempo y aprovechar esas oportunidades o mitigar los riesgos de los cambios pues que vayan hacia lo negativo. Y volviendo a Latam, ¿cuál dirías ahora que es el mayor reto para los líderes en general ahí en Latam para que se sumen a la economía circular? Empezar a aplicar. Nosotros tenemos muy buena normativa, muy buena papelería, muy buena idea. En Colombia, por ejemplo, sabemos qué es economía circular y para dónde va desde la normativa. Tenemos que apostarle cada vez más a aplicarlo, Mm, ¿cierto? ¿Cómo hacemos vehículos de aplicabilidad? Porque la normativa no siempre está 100% alineada, pero por lo mismo, por los cambios, porque la norma se escribe, pero la vida sigue. Entonces, en algún momento, un pedacito se desactualiza. Incluso, mientras la prueban, ya se desactualizó un pedazo. Entonces, es que empecemos a tener esas conversaciones de cómo hacer habilitadores y vehículos para aplicar esa normativa. O sea, ya hemos avanzado, ahora hagamos, manos a la obra, empecemos. Lo que nos pasa con la sostenibilidad es que lo vemos como algo muy grande, lo vemos como la torta de Bruce de Matilda, completamente inalcanzable comernos toda la vaina. Y de sí. pronto puede ser, pero es que es mordisco a mordisco que tenemos que empezar a abordarla. No Sí, veamos, entendamos la torta, pero empecemos mordisco a mordisco. Me encantan las analogías con comida, pero analogía. ustedes también por el nombre de la empresa, así que estamos en la misma página. Sí, buenísimo. Sí, al final no hay una fórmula común para todos. Me parece buenísimo ese Tenemos que punto. empezar a partir el problema, Ah, a partirlo y a sí, empezar a aplicar, encontrar entender y resultados aplicar. y seguir al siguiente paso. Aprender, retroalimentar, no tenerle miedo a fallar, porque al final de las fallas se aprende. Algo que me encanta, una iniciativa, el proyecto que me parece divino y lo aplaudo, es el de Fuck Up Night. Sí, sí, perfecto. Quien se lo haya inventado, me le quito el sombrero porque nos quitamos el miedo a hablar desde el error, pero Mm, es que el error es el aprendizaje. sí. Entonces desde ahí, ¿qué nos falta? ¿Cuál es el reto de América Latina? Empezar a actuar más, cada vez más. ¿Cuál estamos haciendo? Pero cada vez actuar más y alinear mucho a las empresas con el sector público. Tener conversaciones constantes. Si vamos a escribir una nueva normativa, sentémonos con el sector público, no es el enemigo, es y privado, perdón, sentémonos con el sector privado, no es el enemigo, es el amigo. Al final, son quienes lo tienen que llevar a cabo. Entonces, facilitemos de alguna manera que esto pueda ser llevado a cabo y que realmente veamos resultados. No solamente centrarnos como en el castigo, en lo punitivo, Sí, no, centrarnos también en ayudar a que el proceso sea viable. Entonces, ese puede ser como ese reto. En Colombia estamos muy bien en normativa, como les digo, o sea,
Realmente aquí hemos avanzado muchísimo y en comparación con América Latina, tal vez me atrevería a decir que somos el país más avanzado en la normativa hacia la economía circular junto con Chile. Son esos dos que más adelante están. Buenísimo. Vemos. Vamos a ir terminando, pero antes quería saber personalmente, o bueno, a nivel de Ways to Work, hacia el futuro, ¿qué les espera a ustedes? ¿Cuál es la visión hacia el futuro? ¿Cómo avanzan de aquí en adelante? Pues mira, Ways to Work definitivamente va a seguir creciendo, pero lo que esperamos, y yo te voy a hablar de mí, lo que yo espero y veo en Ways to Work es que sigamos fortaleciendo cada vez más todo lo que tiene que ver con educación y creación del conocimiento. Tú me presentaste, yo no me presenté, empecé a hablar, yo soy la gerente de innovación y desarrollo del conocimiento en Ways to Work, y mi apuesta es que cada vez más personas, ya no solo empresas, sino extendernos a otro tipo de público, también B2C, ¿cierto? Entiendan la economía circular, tengan la capacidad de empezarlo a aplicar y sobre todo nosotros logremos llevar el mensaje de una manera más atractiva. No sabes la cantidad de webinars en las que me conecto y seguramente ustedes también se conectan y dicen, pues pucha, que ladrillo, que ladrillo. Entonces tenemos que entender que los adultos, que somos al final quienes estamos tomando decisiones en las diferentes empresas, aprendemos diferente. Entonces tenemos que entender cómo hablarle a un adulto, cómo aprende un adulto. Es diferente hablarle a un niño. No podemos pensar que la misma presentación que utiliza el profesor de primaria va a servirnos ahora, pero tampoco podemos pensar que porque somos adultos, un curso que se base en diapositivas así todas textudas, pues nos va a enseñar algo. ¿Y por qué me voy hasta la diapositiva si estamos hablando de economía circular? Porque es que si no lo entiendo y no lo interiorizo, no lo voy a aplicar y no voy a poder cambiar el paradigma. Al final, el cambio de paradigma viene primero de un cambio en mi pensamiento. Yo cambio mi pensamiento y cambio mi actuar. Yo cambio mi actuar y cambio la forma en la que los otros actúan, porque doy ejemplo. Y cuando cambio la forma en la que otros actúan, cambio el paradigma. Y lo que nos soñamos es que lleguemos a ese momento donde no digamos negocios tradicionales y negocios sostenibles. No, porque los negocios tradicionales no pueden ser los sostenibles, porque la normalidad no se puede volver la sostenibilidad. Y esa sería la apuesta, que por medio de la educación y por medio de la innovación sobre todo, empezar a decirle a todo el mundo y empoderarlo, aprovechar esa diseñadora que tengo dentro y que tienes dentro, y se lo llevemos a la gente y decirles, mira, ¿tú qué estudiaste? No, yo soy un economista con maestría en economía y en doctorado en economía, y el otro es un ingeniero con ingeniería, ingenierísimo. Ustedes que están en otros ámbitos del conocimiento también pueden innovar y también son creativos. Despertemos ese ser creativo para poder realmente generar cambios. Entonces, esa es la apuesta. La apuesta es fomentar la creatividad, empoderar a los equipos, empoderar como esos intraemprendedores, que los hay en todas las empresas, y aliarnos con los intraemprendedores para hacer cambios estructurales en la forma en la que estamos hoy produciendo y consumiendo. Entonces, esa es mi apuesta y a eso voy desde la innovación y desde el desarrollo de conocimiento. Me encanta, Sara. Yo creo que con eso ya lo tenemos cerrado, ¿no? Me encantó esa declaración final. Nada, te quería agradecer muchísimo, Sara, por compartir tu visión, inspirarnos, por traernos todos estos casos guapísimos. Y nada, te quería dar la oportunidad, si quieres enviar algún mensaje final a cualquier persona que esté escuchando. No, pues agradecerles mucho por la invitación, me fascinan estos espacios, me encanta que estemos, creo, esto es ya empezar a generar esas sinergias y esto es ya empezar a fomentar esa economía circular, creo que es supremamente importante la apuesta que están haciendo de change, evolve, pero creo que ese evolve no puede existir si no hay sostenibilidad incluida, porque evolve tiene que ser hacia un futuro en el que todos estemos
aportando a que tengamos un futuro, ¿cierto? A que las nuevas generaciones tengan un futuro y que todos estemos apostándole al desarrollo sostenible. Hace poco me invitaron a dar una charla y era sobre innovación, pero me dijeron, pero es innovación, no economía circular. Y, o sea, sí, pero yo les quiero decir algo. Y fue como un poco la premisa. Les dije, si me contratas a mí, yo feliz, pero es que no hay innovación sin economía circular. No hay innovación sin sostenibilidad. Si tú me dices que hay innovación sin sostenibilidad, no soy la persona para la charla. Porque es que es un pilar fundamental. Tenemos que dejar de pensar que estas cosas van separadas. Entonces, la invitación y el mensaje, más que para alguien en particular, es para todos los que estén escuchando. Piensen en el impacto que tienen todas las decisiones que ustedes toman a diario. Desde el huevo que se desayunaron, desde lo que sea que hayan desayunado, la piña que se desayunaron, hasta esa decisión que tienen que tomar en su trabajo, sea cual sea su trabajo, sea de sostenibilidad o no sea de sostenibilidad. Miren cómo esas decisiones tienen un impacto y cómo ese impacto va a repercutir después en lo que estamos haciendo y en nuestras vidas y casi que en ese huevo del desayuno. Somos consumidores mucho más conscientes y productores mucho más conscientes. Hay herramientas para eso y pues una de las herramientas que les traemos pues es la economía circular. Genial. Buenísimo, muchas gracias de nuevo. Y bueno, aquí llegamos al final del episodio de Relatos de Transformación. Si esta conversación te inspiró, compártela, suscríbete y sigue explorando con nuevas formas de transformar lo que somos y lo que hacemos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Y así llegamos al final de esta segunda travesía en Relatos de Transformación. Gracias Sara Gómez por invitarnos a mirar el mundo con otros ojos, a repensar lo que consideramos desecho y a recordar que cada decisión de diseño es también una decisión sobre el futuro que queremos habitar. Tu mirada sistémica y tu compromiso con la innovación nos inspira a transformar no solo lo que hacemos, sino cómo lo entendemos. Gracias también a ti por acompañarnos en este viaje. Si esta conversación te movió, te dejó pensando o te llenó de nuevas preguntas, compártela, suscríbete y sigue explorando con nosotros nuevas formas de transformar lo que somos y lo que hacemos. Esto recién comienza. Hasta la próxima. Esto es Relatos de Transformación, el podcast de Change World. Nos escuchamos en un próximo capítulo.